Hay un versículo en la Biblia que todos pasan por alto, pero hoy queremos adentrarnos en los misterios que él oculta. Ese versículo aparece en Isaías 11:2, y se repite, como un eco misterioso, en Apocalipsis, y dice así: los 7 espíritus de Dios. ¿Cómo puede el Espíritu Santo, que es uno, ser también 7? ¿Se trata de una contradicción? ¿O estamos frente a una revelación que apenas hemos comenzado a comprender? Este video no es para quienes buscan respuestas rápidas. Es para los que tienen hambre. Hambre de Dios. Hambre de entender lo que muchos leen, pero pocos meditan. Porque los 7 espíritus de Dios no son una lista para memorizar. Son una experiencia para vivir, un llamado a entrar más profundo. Así que si algo en ti anhela más, si tu espíritu se ha sentido seco, confundido, débil, entonces este mensaje es para ti. Antes de continuar, lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón suscribirse. No abundaré más. Iniciemos. A lo largo de la Biblia, el número 7 aparece una y otra vez. 7 días de la creación, 7 trompetas, 7 candeleros, 7 sellos, y en medio de todo eso, una expresión que estremece por su peso: los 7 espíritus de Dios. Cada uno de estos 7 espíritus no es un concepto teológico abstracto, sino una dimensión viva del Espíritu de Dios. Un susurro que te guía, una fuerza que te levanta, una sabiduría que te transforma. Y ahora pasemos a explicar el primer Espíritu de Dios. El primero que menciona Isaías no es casual, es: el Espíritu del Señor reposará sobre él. No dice, visitará, ni pasará por un momento. Dice que, reposará. Esto es más que una mención, es el fundamento. Es el centro de gravedad espiritual de todo lo demás, porque el Espíritu del Señor representa la presencia directa de Dios mismo. No como idea, no como doctrina, sino como persona viva, santa y poderosa. Cuando el Espíritu del Señor se manifiesta, no hay nada que quede igual. El caos toma forma, la oscuridad se rinde, lo estéril florece, y lo muerto revive. Génesis nos lo muestra desde el principio. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de que hubiera luz, ya había presencia. Antes de que Dios hablara, su Espíritu ya se movía. Y cuando esa presencia se posa sobre alguien, lo transforma para siempre. Lo vimos en Moisés, que hablaba con Dios cara a cara, y no quería avanzar si su presencia no iba con él. Lo vimos en David, que fue ungido con aceite. Pero lo que realmente lo marcó fue que, desde aquel día, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Y lo vimos de forma perfecta en Jesús. En su bautismo, cuando el cielo se abrió, y el Espíritu descendió como paloma, reposando sobre él. Ese mismo Espíritu ahora habita en nosotros. No como una fuerza mística, sino como una presencia que guía, consuela, convence, transforma, y nos lleva más allá de lo que jamás podríamos lograr por nuestra cuenta. Todo lo que sigue en esta lista nace de este primer Espíritu, porque si no tienes su presencia, no tienes nada, pero si Él reposa sobre ti, entonces tienes todo. El segundo Espíritu de Dios es el Espíritu de sabiduría. Hay decisiones que la lógica no puede resolver, caminos que parecen rectos, pero terminan en ruina, y momentos en los que necesitas algo más que conocimiento, necesitas sabiduría. La sabiduría no es inteligencia, no es saber mucho, es saber, ver como Dios ve, discernir el momento correcto, actuar con justicia, en el tiempo preciso, y caminar no por lo que sientes, sino por lo que entiendes en lo profundo. Eso es lo que hace el Espíritu de sabiduría. No te hace más sabio ante los ojos del mundo, te hace más obediente ante los ojos de Dios. Salomón lo pidió cuando pudo haber pedido cualquier cosa. Pudo pedir riqueza, fama, venganza, pero pidió sabiduría, y Dios se la dio. Con una medida que el mundo aún recuerda, pero no era sabiduría humana, era el Espíritu obrando en él. Lo vemos también en Jesús. Cuando hablaba, los sabios quedaban en silencio. Cuando lo ponían a prueba, él respondía con frases que traspasaban el alma. ¿Por qué? Porque la sabiduría no es solo lo que dices. Es cómo y cuándo lo dices, y desde qué espíritu lo haces. Hoy más que nunca necesitamos este espíritu. En una generación saturada de opiniones, urgimos por discernimiento. En un mundo lleno de información, necesitamos visión espiritual.
El espíritu de sabiduría es el que te dice cuándo hablar y cuándo callar, cuándo sembrar y cuándo esperar, cuándo avanzar y cuándo rendirte al tiempo perfecto de Dios. No es una voz estruendosa, es una guía interna, una dirección suave, pero firme, y cuando se activa en ti, todo cambia, porque dejas de vivir por reacción y comienzas a vivir por revelación. Eso es caminar con el espíritu de sabiduría. El tercer espíritu que veremos es el espíritu de entendimiento. Hay cosas que puedes leer, pero no entender. Versículos que has escuchado 1000 veces, pero que un día, sin aviso, te atraviesan el alma. Eso no es casualidad, es el espíritu de entendimiento obrando. Este espíritu no solo te da información, te da revelación. No se trata de saber más, se trata de ver lo que antes no veías, de conectar lo eterno con lo cotidiano, de escuchar la voz de Dios en medio del silencio. Daniel tenía este espíritu. Estaba rodeado de sabios, hechiceros, intérpretes, pero solo él podía entender los sueños del rey. ¿Por qué? Porque el entendimiento no viene de libros, viene del cielo. El espíritu de entendimiento te hace ver lo que otros pasan por alto. Leer entre líneas, discernir la intención detrás de las palabras, captar el corazón detrás del mensaje, y no solo en lo espiritual, también en tus relaciones, tus decisiones, tu propósito. Hay momentos en los que no necesitas una explicación, sino entendimiento espiritual. Saber que ese no fue protección, que ese retraso fue dirección, que esa puerta cerrada fue Dios salvándote de algo que no podías ver. La Biblia dice en Proverbios 2:6, el Señor da la sabiduría, y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. Y cuando ese entendimiento llega, tu fe se fortalece, porque dejas de pelear con Dios, y comienzas a confiar en su proceso. Entender no siempre es tener la respuesta, a veces es tener paz, aún sin entenderlo todo. Ese es el fruto del espíritu de entendimiento, una fe que no necesita ver para creer, y un corazón que descansa, porque sabe que Dios ya vio el final. El número 4 es el espíritu de consejo. ¿Qué haces cuando no sabes qué hacer? Cuando tienes opciones delante, pero ninguna paz dentro, cuando el camino parece dividido, y tu alma está cansada de equivocarse, es ahí donde entra el espíritu de consejo. No como un gurú, ni como una opinión más, sino como una voz que sabe el final desde el principio. Una guía celestial que no solo muestra el camino, sino que camina contigo. Isaías lo anunció siglos antes. El Mesías será lleno del espíritu de consejo. Y así fue. Jesús no actuaba por impulso, no hablaba por emoción. Todo en él era intencional, preciso, alineado. Cuando la mujer adúltera fue traída ante él, esperaban una reacción, pero él respondió con dirección, con sabiduría que expuso el pecado, y al mismo tiempo ofreció gracia. Esa es la marca del espíritu de consejo. Te dice la verdad, pero con amor, te muestra el camino, pero también te sostiene en él. El espíritu de consejo también se manifestó en los primeros cristianos. En medio del ayuno, la oración y la adoración, el espíritu dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo. Una instrucción clara, una voz inconfundible, una misión respaldada desde el cielo. ¿Te das cuenta? Dios no quiere que camines a ciegas, no quiere que tomes decisiones por miedo, presión o confusión. Él quiere dirigirte con su consejo. Pero para eso, necesitas silencio, necesitas rendición, porque el consejo del Espíritu no grita, susurra, y cuando tu alma aprende a escucharlo, descubres que una sola palabra suya vale más que 1000 opiniones humanas. El Espíritu de consejo no solo responde a tus preguntas, responde a tu corazón, y cuando Él guía, aunque no entiendas todo, sabes que estás en el camino correcto. El quinto espíritu es el espíritu de poder. Hay batallas que no se ganan con talento, ni con estrategia, ni con buena voluntad. Hay luchas que solo se vencen con una fuerza que no viene de ti. Y ahí es donde entra el espíritu de poder. No el poder del ego, ni el poder que aplasta, sino ese poder santo que levanta lo que parecía muerto y sostiene lo que el alma ya no puede cargar. Cuando Dios llamó a Gedeón, él respondió con inseguridad: soy el más pequeño de la familia más pequeña. Y sin embargo, el Espíritu vino sobre él y lo convirtió en un guerrero que liberó a todo un pueblo.
Ese es el patrón bíblico. Dios elige lo débil y lo reviste de poder. David venció gigantes, Elías detuvo el cielo, Pedro predicó con fuego después de negarlo 3 veces. La clave no eran ellos, era Él, espíritu de poder sobre ellos. Y ese poder no terminó en el libro de los Hechos. Sigue hoy, disponible, vivo, activo. Pablo lo entendió, por eso escribió: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No era una frase motivacional, era una declaración de dependencia. El espíritu de poder no siempre ruge, a veces sostiene en silencio, a veces no abre el mar, pero te da fuerza para cruzarlo. Y cuando Él llena tu vida, ya no caminas con miedo, sino con autoridad. No te rindes en la prueba, te levantas en medio de ella, porque el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, ahora vive en ti, y eso lo cambia todo. Ahora veamos el sexto espíritu, el espíritu de conocimiento. Hay una gran diferencia entre saber y conocer. Saber de Dios es repetir versículos, asistir a reuniones, hablar de teología, pero conocer a Dios es cuando su voz te despierta en la madrugada, es cuando lo sientes en el silencio, es cuando no solo lo predicas, lo vives. Ese es el trabajo del espíritu de conocimiento. No viene a inflar tu mente, viene a transformar tu corazón. La Biblia lo dice con claridad: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Proverbios 1:7. ¿Por qué? Porque conocer a Dios no comienza con curiosidad, comienza con reverencia. Este espíritu te lleva a comprender la verdad como revelación viva, no como información muerta. Lo vemos en José, cuando interpreta los sueños de Faraón. Él no dice: yo puedo. Él dice: Dios dará la respuesta. Sabía que el conocimiento verdadero no era humano, sino espiritual. Lo vemos en Jesús, que conocía no solo las palabras, sino las intenciones del corazón. Por eso podía hablar con autoridad, porque no repetía ideas. Hablaba desde la fuente. Hoy más que nunca necesitamos este espíritu. Vivimos en una era saturada de datos, pero hambrienta de verdad. Conocemos a influencers, pero no conocemos al Padre, y por eso muchas vidas están llenas de información, pero vacías de transformación. El espíritu de conocimiento te lleva a ver la Biblia como una carta viva, a entender los tiempos, a discernir entre lo que parece bueno y lo que viene realmente de Dios, pero sobre todo, te lleva a intimidad, a una relación que no se basa en rituales, sino en presencia constante, porque cuando conoces a Dios de verdad, tu vida deja de ser teoría y se convierte en testimonio. Ese es el poder de este espíritu, no que sepas más, sino que vivas más cerca de él. Y el espíritu número 7 es el espíritu de temor del Señor. No se habla mucho de esto, y cuando se habla, se malinterpreta. Pero el temor del Señor no es pánico, no es terror religioso, es algo más profundo, es el fuego sagrado que te hace caer de rodillas. No porque Dios te asuste, sino porque su santidad te sobrecoge. El espíritu de temor del Señor es ese que te hace pensar 2 veces antes de hablar mal de alguien. El que te hace cerrar los ojos y llorar no por miedo al castigo, sino por no querer fallarle a aquel que amas. Job lo tenía. No era perfecto, pero era un hombre que temía a Dios y se apartaba del mal, y cuando lo perdió todo, su adoración no se apagó. Su temor del Señor fue su ancla. Lo vemos también en Isaías, cuando vio al Señor en su trono alto y sublime. No gritó de emoción, gritó: ¡ay de mí! Porque el verdadero temor de Dios te hace ver tu pequeñez, y a la vez, te abraza con su misericordia. Este espíritu te protege del orgullo espiritual, te guarda del evangelio superficial, y te lleva a vivir no por conveniencia, sino por convicción. Hoy vivimos tiempos donde muchos quieren poder, pero pocos quieren pureza. Muchos quieren dones, pero pocos buscan reverencia. El espíritu de temor del Señor no se impone. Se manifiesta cuando tú decides honrar a Dios en lo secreto, cuando nadie te aplaude, cuando eliges integridad, aunque te cueste. Y cuando este espíritu reposa sobre ti, tu adoración cambia, tu manera de hablar cambia, tu forma de vivir ya no gira en torno a ti, sino en torno a su gloria. Porque cuando el temor de Dios está presente, la santidad no es una obligación,
es un deseo ardiente, y ahí empieza el verdadero avivamiento. Ahora, después de caminar por cada uno de estos 7 espíritus, la pregunta no es si los entendiste. La verdadera pregunta es, ¿los deseas? Porque esta enseñanza no fue diseñada para darte información, sino para despertar un anhelo, un clamor, una rendición. El mismo espíritu que reposó sobre Cristo, el mismo que guió a los profetas, el que fortaleció a los mártires y encendió los corazones de los apóstoles, quiere reposar también sobre ti. No se trata de una élite espiritual, ni de una experiencia mística inalcanzable. Se trata de disponibilidad, de hambre, de decirle a Dios, Padre, no quiero caminar en mi fuerza, quiero vivir lleno de tu espíritu, en todas sus expresiones. Tal vez has vivido con sabiduría, pero sin poder. Tal vez has tenido conocimiento, pero sin temor del Señor. O quizás has sentido la presencia, pero has perdido el consejo. Hoy puedes pedirlo todo, porque Él no da por medida. Él se da, por completo. Así que donde estés, haz una pausa. Apaga el ruido. Y di con sinceridad, Espíritu Santo, lléname con la plenitud de tu presencia. No hay oración más poderosa, ni respuesta más urgente, porque una vida llena del Espíritu no se conforma con sobrevivir. Fue diseñada para manifestar el cielo en la tierra. Ahora que has escuchado, ya no puedes volver a lo mismo, porque algo dentro de ti ya fue despertado. No estás llamado a vivir una fe superficial, ni a quedarte en la orilla de lo espiritual. Fuiste creado para caminar en plenitud, para ser un templo viviente, donde los 7 espíritus de Dios puedan reposar sin medida. Isaías lo profetizó, Juan lo vio, Jesús lo encarnó, y ahora te toca a ti vivirlo. No basta con admirar la revelación, hay que responder a ella, hay que rendirse a ese fuego, y decir, Señor, no quiero conocer de oídas, quiero ser lleno de tu espíritu en totalidad. Tal vez esta sea la enseñanza más importante que has recibido en mucho tiempo, no por las palabras, sino por la presencia que vino con ellas. Y si así lo sientes, no guardes esto solo para ti, compártelo, porque hay otros que también están buscando, otros que llevan tiempo pidiendo más. Y este video puede ser la respuesta. Hazlo llegar. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y sobre todo, sigue buscando. Sigue orando, sigue rindiéndote, porque cuando la plenitud del Espíritu reposa sobre una vida, esa vida nunca vuelve a ser igual. Y si quieres seguir descubriendo los secretos proféticos de la Biblia, toca uno de los videos que aparecen en pantalla. Nos vemos allá. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia, visualizado en video.